Sabes bien, sin querer. Yo que tanto te he intentado proteger. Ahora sí, después de tomar ese respiro, sentarse y limpiar las gafas y el móvil, como hago yo siempre que me siento aquí también, recibimos a Ariel Denis. Buenos días. Buenos días, mi cielo. Bienvenido a bordo. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo además lo pensaba esta mañana, digo, ¿es verdad que influye el tiempo en el carácter y en la forma de ver la vida? Yo cuando veo un día así parece que estoy, vamos, pletórica, me salgo. Hace solito, ya lo hemos Sí, hablado. sí, ya lo hemos hablado, por supuesto, pero que me acordé de ti, ¿no? Cuando lo vi, digo, ¡ay, qué maravilla! Además, cuando es jueves, llega el fin de semana, parece que no. Hay que aprender también a desconectar, ¿no? Sí. Es importante los fines de semana que la gente desconecte. Muy importante. O hacer una rutina de la que no tengas que desconectar, es otra opción. A ver, traduce. Una rutina de la que no tengas que Vivir desconectar. una vida de la que no tengas que irte. Ah, bueno, claro. Claro. Existen las dos opciones. Pero el sol es fantástico, El tenemos sol. un tiempo estupendo, más de Qué 300 maravilla. días de sol en Canarias. Sí. Y el sol es buenísimo para el estado de ánimo. Siempre lo hablamos, pero es que es verdad, es verdad. Yo Además, siempre en esta pienso- época, pues nos quitamos un poco la ropa. Sí, ya es como más fresco todo. Nos ponemos más optimistas, Sandalia. más sensuales, más vitalistas. Yo desde que llevo los ñoños fuera, como dicen aquí, parece que no, que te cambia la vida, ¿no? Sí, en personas que están muy tristes, por ejemplo, la recomendación es asomarse a la ventana y dejar que recargue un poquito el sol, porque como dicen los mayores, que son muy sabios a veces, la casa embrutece. La casa embrutece. Así que un poquito de sol nos va a cambiar, Sí. nos va a cambiar el estado de ánimo verdaderamente y nos va a ayudar a tomar un poco de energía. Tú Somos, siempre lo dices, además, salir, caminar, aunque sea ver Con- escaparate. con este clima fantástico. Pero salgan a la calle y escuchen la radio. Así que... Salgan a la calle con su transistor. Con su transistor, bueno, con su iPhone o con lo que sea, que ya se escucha maravillosamente bien. Bueno, el tema elegido hoy, supongo que hablarán también a continuación, irás a la televisión como siempre, con nuestro Sí. compañero Roberto Herrera. ¿El tema va a ser el mismo, entiendo? Sí, Muy porque- bien. Sí, en el programa anterior de televisión española estábamos hablando del acoso escolar y cómo prevenir el acoso escolar, que también lo relacionaremos con el tema de los móviles, pero casualmente en ese programa se bloquearon las centralitas, Bien. llamó mucha gente hablando del uso del móvil específicamente, así que hemos decidido Hombre, tocar me ese tema parece hoy. un tema súper interesante porque es que es rabiosa actualidad, a veces triste actualidad porque pasan cosas muy duras que he estado leyendo. Bueno, mejor que lo expliques tú el tema de la famosa ballena, porque es que me he quedado alucinada cuando he leído ese artículo ayer. Sí, me han llamado además de varios medios para hablar del tema, porque es un tema que preocupa mucho, Sí. que es este juego que pues, supuestamente se está distribuyendo a través del móvil, ¿no? A través de mensajes. Atención, señores, lo que va a explicar nuestro psicólogo. Hay un juego que se transmite a través de móviles o tablets. Sí, es que un es- juego escrito que tiene varios ítems, tiene 50 ítems y hay que irlo superando, ¿no? Entonces algunos son estar no sé cuántas horas sin dormir, comer solamente esto, aruñarse la mano, es decir, cada vez va progresivamente a más gravedad hasta que el último pone en riesgo la vida. Entonces ha habido una menor de 15 años en Barcelona que está ingresada, ha entrado por psiquiatría y que esto se ha relacionado con este juego, que es un Digamos que juego... se intentó suicidar. Hablemos Sí, claro. Sí, exactamente. O sea, que este juego... Pero, ojo, ¿vale? No podemos vincularlo Sí, a este sí, juego sí. porque las autoridades, efectivamente, Bueno, la Policía Nacional que sí parece bastante acertado que sea, es decir, presuntamente, como siempre decimos, ¿no? Presuntamente ha sido culpa del juego. Sí, ha sido un juego que ha tenido bastante seguimiento en América Latina y que ha llegado aquí en los últimos meses y que, bueno, ha sido un tema de preocupación. Las personas que tengan interés, yo he colgado una información. Sí, fue lo que leí yo ayer en tu página, En mi en página, Facebook. facebook.com/ArielDR, tienen la información. Y bueno, también hay un programa que compartiré donde hablo específicamente de esto, Ajá. de radio, de gestión, Estupendo. y que pueden escuchar a aquellas personas que están preocupadas. En cualquier caso, lo comentaba ayer en un medio, lo que yo creo que nos está señalando esto es que debemos ocuparnos más de cómo están usando los menores las nuevas tecnologías, porque muchos padres me llegan a consulta y me dicen, no, es que no se preocupe, doctor, porque mi hijo no tiene acceso a Internet. Oh, Y digo, está equivocado. tampoco porque- puede ser ni tanto ni tan calvo, ¿no? no, pero están equivocados porque ellos creen que a través de las tabletas no se accede a Internet y a cualquier contenido. Y todas las tabletas que tienen una SIM que tiene Claro. datos, se puede conectar a través de Safari o de Chrome o del navegador de turno a Internet y a acceder, por lo tanto, a cualquier página. Muchos padres y madres no saben Pues sí, es configurar verdad. estos terminales
para hacer el control parental. Me gustaría hablar de eso hoy porque Muy me parece importante, claro que sí. Y cuáles están siendo las tendencias y cuáles son las cifras respecto al consumo de estas tecnologías por parte de los menores, porque tenemos rangos de edad. Y una pregunta muy frecuente es: todos los compis de mi hijo, mi hija ya tienen un smartphone, es momento de regalárselo en esta fiesta. Súper importante. Se lo regalo ahora si aprueba todas, este tipo de cosas. Este vamos de a grabar y poderlas- repetir, porque creo que muchos padres, muchísimos padres estarán, vamos, Están al loro de lo preocupados que vas con a decir, con claro. este asunto, están muy preocupados con Claro. este asunto, así que vamos a ello, a la tecnología. Supongo que para empezar a hablar existen, como bien dices, rangos de edad de lo que son determinados, pues, rangos de edad, nunca mejor dicho. Evidentemente hay que tratar a los niños de una forma si tienen 5 años o si tienen 10 o si tienen 13, supongo, con respecto a Internet y a todo esto, ¿no? Evidentemente. A ver. En primer lugar, tenemos que decir una cosa que muchas personas no saben, y es que el cerebro humano se termina de formar alrededor de los 22, 23 años. Este dato es importante, Sensoles, porque nosotros creemos que estamos hechos con 18, porque es la edad a la que podemos Sí, votar. claro, importantísimo lo que estás diciendo. Porque el desarrollo cortical, el desarrollo de las estructuras del cerebro, evidentemente es muy brutal en los primeros años de vida. Hasta los 7, 12 años hay un crecimiento exponencial de las funciones, digamos, físicas. Imaginemos que el cerebro es un ordenador, es el hardware, y entonces el software se va actualizando y enriqueciendo en función del tipo de vivencias que vamos teniendo. Digamos que hasta 21, 22, entonces. Exacto. Vale. ¿Vale? Alrededor de esa edad, evidentemente esto varía en cada persona, pero el desarrollo completo de todas las funciones que nos hacen humanos y que implican nuestra capacidad para tolerar la frustración, para ser creativos y creativas, para afrontar los conflictos, Sí. para filiarlos con los demás, se va desarrollando en función de las experiencias que tenemos. Esto en primer lugar. Bien, importante. En segundo lugar, la palabra estimulación, que se puso muy de moda en los 90 y que con esto afloró todo este mundo. ¿Recuerdas Play School? Todos estos juguetes texturizados, estas formas, puzzles, esta Estimulación, necesidad sí. de que los más pequeños, especialmente los menores de 10 años, tuviesen juegos y maneras de ser más estimulados, porque hay una correlación entre la cantidad de estimulación del niño o la niña y su desarrollo, el desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Bien. Por lo tanto, necesitamos estimulación para crecer. Pero esta estimulación no se resuelve con juguetes, ni se resuelve con tecnología, se resuelve con contacto. Es decir, los menores necesitan interacción. Por un lado, con otros adultos, aparte de sus padres, si está el vínculo con sus padres, madres, o los tutores o las personas que tengan cuidado de estos menores, y además con otros adultos. niños. Y por otro lado, con Ah, sus iguales, claro. que sería la otra parte, que es con otros niños y niñas. Claro. Con los adultos, los menores reciben un tipo de estimulación muy enriquecedora respecto a los límites, respecto al apoyo, respecto a la manera de ser aceptados. Y con los iguales inician una cosa que se llama juego simbólico, que es que los niños empiezan a representar la realidad. Juego simbólico. ¿Recuerdas que de pequeño, yo me acuerdo de pequeño cuando había obras, Esto es una masterclass, ¿eh? que nos Simbólicos. metíamos, ¿te acuerdas? No sé si tú lo hacías, bueno, porque tú eres del barroco, ver. no sé si en el barroco había. Yo soy del barroco, a ver, dime. Yo soy del Renacimiento. Pero ¿recuerdas que jugábamos a lo mejor en un terreno abandonado y entonces cogíamos una tiza y pintábamos un teje? Yo Sí. recuerdo que cogía unas baldosas estas de cuadros Ahí sí y llegué pintábamos yo. números y era una calculadora, entonces hacíamos una tienda, Qué vendíamos divertido, piedras. qué divertido. No sé si recuerdas eso. Sí, claro que Nosotros ahí estábamos fingiendo la realidad, como cuando vemos a dos peques jugando a médicos, ¿no? Sí, sí, eso Estamos, fíjate que siempre estamos representando situaciones que son situaciones de mucho De estrés mayores, de y mayores, de mucha ¿no? ansiedad y que son de mayores, ¿no? Sí, 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 sí. Manejar dinero es un juego muy común en menores. Te estoy hablando de juego espontáneo que ellos crean, no estoy Claro. hablando de que les compremos un supermercado de estos ya hechos. Claro, claro, Sino claro. cuando, y esto pasa mucho, en las fiestas que el niño o la niña al final abandona los juguetes y juega con una caja, ¿no? Sí. Entonces con la caja fabrica cosas y a menudo fabrican talleres para arreglar los coches, fabrican hospitales Está para muy curar bien, a sus ¿no? juguetes. Claro, porque están representando la realidad y empezando a generar conductas para poder afrontar los retos de la vida La real. vida, efectivamente. Por eso el juego es tan importante. Los adultos también deberíamos jugar. Pues Yo en sí. mis clases muchas veces hago juegos porque es una manera liviana de practicar ciertas cosas. Lo Incluso que de pasa- aprender, claro, también. se aprende mucho más Mucho fácil más y fácil rápido jugando, sí. que simplemente recibiendo una conferencia. Qué interesante. Lo que sucede es que a los adultos nos da un poco de pudor y vergüenza Sí, lo de los saltar y juegos parece jugar. como de dicen siempre juego de niños, ¿no? Hay juego de niños y juego de adultos en este caso, como tú bien dices. Te lo puse para ti, la WIT. Gracias. La realidad es que cuando pongo adultos a jugar se vuelven locos y locas y empezamos todos Hombre, a saltar claro, es que- porque a todos es que
nos gusta divertirnos. Es que volver a ser niños, en este caso, de alguna forma, ¿no? Volver a divertirnos de esa Exacto. forma, ¿no? Así que el juego es una cosa que no podemos arrebatarle a los menores y que las nuevas tecnologías les están arrebatando. ¿Y por qué? Claro. Yo no soy contrario a las nuevas tecnologías, No. ¿vale? No soy más papista que el Papa, quiero decir, las nuevas tecnologías son fantásticas, hay proyectos Increíble. asombrosos. Hay un proyecto, Asombroso. por ejemplo, ahora que lidera una española que ha hecho muestreo con más de 40.000 menores sobre dislexia, que pueden buscar en internet, donde puedes tener una evaluación básica no clínica sobre dislexia a través de unos juegos a menores, y los menores pueden tener a través de una aplicación juegos para mejorar su lectura, su Fíjate, escritura. qué bien. Y tenemos todo un territorio Sí, apasionante claro. con el uso de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas. Claro, es verdad. Las tecnologías. Pero necesitamos una experiencia de contacto y relación con los demás y manipulativa. Nosotros necesitamos tocar las cosas, manipularlas, llevárnoslas a la boca, olerlas, romperlas, volverlas a arreglar. Y esto no es posible a través de una tableta. Está claro. La tableta no proporciona estas sensaciones, por lo tanto hay un desarrollo insuficiente en muchas áreas, ¿no? Debemos perdernos en una finca para poder orientarnos y Sí. volver a salir, no perdernos en un juego a través En un de un juego. mapa digital. Y ya no hablemos si son agresivos y esas cosas que ya hablarás después también, seguramente. De los videojuegos. Sí. Evidentemente hay muchas cosas positivas, por ejemplo, la planificación, la estrategia se desarrolla a través de los juegos, esto no es un problema, pero la idea es no sustituir el desarrollo más saludable y básico con este tipo de juegos. Es Claro. decir, hoy invoco a todo el mundo a que vaya a estas ferias de artesanía fantásticas que se empiezan a iniciar ahora en Canarias Por con este supuesto. tiempo, a comprar trompos, tizas para el teje y todos estos juegos, boliches, todos estos juegos tradicionales además que son de nuestra tierra, Sí. que son juegos fantásticos para retarnos con los demás, resolver conflictos. Esto es una cosa que hemos perdido cuando jugábamos al boliche, y entonces yo me acuerdo una vez que vino el perro de un vecino y se comió un boliche mío, que era mi boliche de la suerte. No te puedes imaginar lo que ¿Qué tuvimos hicieron que con el esperar perro? A con ver, el ¿qué boliche. hicieron con el perro? No lo puedo contar. Pero esto genera situaciones que no se dan en un juego a solas Claro. o en un juego a dos en una tableta, que son conflictos que debemos resolver. Nosotros como menores Claro. tenemos que empezar a llegar a acuerdos no violentos para resolver estas disputas, o cuando no está claro quién ha ganado, ¿no? Cuando jugábamos al poti-poti con esta botella de agua de 1,5 litros llena de arena, o simplemente inventábamos 2 porterías y nos poníamos a jugar con un pullover amarrado en bola. Fíjate tú. Y esto genera situaciones que son irrepetibles y que no Claro. vamos a obtener a través de Por la supuesto. tecnología. Incluso, digo yo, escribir. O sea, ya no Por se ejemplo, escribe. por Ya no, ejemplo. los niños no saben casi ni escribir, porque bueno, en el cole sí escriben, pero escriben mal. Nosotros escribíamos súper bien, teníamos que hacer caligrafía Sí, además sabemos que utilizar lápiz y papel beneficia la memoria también. y ayuda muchísimo a la retención, con lo cual el estudio a través de papel sigue siendo... Dímelo a mí, que yo sin mis papeles no soy nadie. Hay una Y cifra es verdad. interesante que han lanzado los editores en estos días sobre el uso de libros electrónicos, que está decayendo efectivamente Ajá. por la fatiga visual, por un Claro, lado, claro. y por el alto coste de los libros electrónicos en comparación con el Claro libro en que papel. sí. Al final, los lectores siguen demandando, el los libro modos de toda la tradicionales vida. de lectura. Muchas personas siguen filiadas al tema del libro electrónico, pero porque piratean los libros en Claro. PDF. No porque realmente sea un beneficio respecto a la manipulación del papel o a Totalmente. escribir en Totalmente. notas manuscritas. Yo que siempre te voy interrumpiendo, perdóname. Yo, por ejemplo, era mucho de estar con adultos. Ujú. Yo era una vieja, es decir, Era. me gustaba siempre estar con adultos y aprender, ¿no? Observar. Sí. Siempre en silencio, pero observando, aprendiendo. Es que la interacción con adultos es muy importante. Es muy importante, ¿no? Hay algunas familias que dicen, no te metas aquí. Sí, no No, te no metas pu- aquí, los niños fuera y tal. ¿no? Incluso a mí a veces me parece curioso, porque yo que he hecho muchos eventos como director creativo, Sí. he visto que en muchos eventos hay una mesa de niños, es decir, Sí. los niños salen completamente de la Aparte. interacción, ¿no? O hay unos cuidadores para sacarlos de la Sí. interacción. Yo creo que en eventos privados, especialmente familiares, el papel de los niños en mezcla con los adultos es Claro. muy enriquecedor para que ellos tengan referencias, puedan autorregularse, ¿no? Sí. Pero es No verdad. se trata de llevarse a los niños de copas, que esto también No, lo ves en hombre. algunas familias, Uf. pero sí en que los niños puedan, como tú dices, observar y obtener Sí, sí. información Y de compartir la interacción. también, Y compartir ¿no? con los Compartir, adultos, que es muy claro. interesante, ¿no? Participar en las conversaciones, Sí. integrarlos en la propia vida familiar. Esta cultura, Sonsoles,
está consistiendo en aislar los dos extremos. Estamos Sí. abandonando a los A los mayores. viejos, a los ancianos, sí, a los mayores, correcto. La ancianidad la hemos convertido en una cuestión patológica, probablemente por lo que hablamos siempre de la industria. Sí, Es decir, sí, no sí, son sí. interesantes ya industrialmente, por lo tanto salen. Claro. Todo este mundo de los expertos y los consultores, entre los que pues lamentablemente me incluyo, Incluyo yo. y soy muy joven, ¿no? Sí. A veces se da mucha consultoría y, digamos, expertise en personas que no tienen suficiente experiencia y estamos obviando toda esta masa crítica de personas mayores que tienen tanto que aportar a la sociedad y tantas soluciones tienen que dar. Incluso en la escena política, Sí. cuando terminan cargos, ¿no? Y a partir de los 60, Mm. 65, 70 años, estas personas incluso nos ofende que aparezcan en la escena pública y hagan algún comentario sobre una Sí. situación que preocupa a la sociedad. Como que estas personas Que ya se están vaya ya y caducadas, tal, sí. ¿para Al qué te revés. metes en estos Exacto, asuntos de con la jóvenes, experiencia ¿no? que tienen, es justamente lo contrario, ¿no? Y estamos haciendo esto, ¿no? Los mayores a residencias los estamos sacando de la vida pública y no estamos incorporando su papel tan importante que ha sido en Sí. el cuidado de los menores Tú siempre lo y reivindicas, en la además. transmisión de valores. Yo reivindico a las Sí, 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 generaciones sí. mayores y me gustaría que tuvieran un papel más fuerte en la sociedad. Sí. Y luego a los menores también, ¿no? Los menores igual. A siempre través lo de esta dicen. cuestión, hemos contado algunas anécdotas de esta menor con 2, 3 años con una tableta en un restaurante, el resto de la familia en interacción y este menor pues viendo dibujos animados a través de YouTube. Sí, no, o y de- al de revés, ves que le cualquier dices, dale aplicación. algo para que se entretenga, para que no moleste y tal. Así es, así es. Así que por rangos de edad vamos a tener tabletas Eso es importantísimo. en menores de 3, 4 años, mucho consumo de tabletas. A partir de los 6, 7 años los menores empiezan a introducirse en el uso de smartphone. Ojo, porque muchos menores que los papás y mamás dicen que no tienen móvil, pero están cogiendo el teléfono de sus madres y de sus padres para jugar. Se los piden a los padres y Claro. los usan en tiempos muertos para jugar con ellos. No tenemos control de los usos que están haciendo de Internet y de las aplicaciones en ese tiempo. Muchas veces porque los papás y las mamás no tienen tiempo y tienen no tiempo, saben no tampoco. Es verdad, muchos no sabrán. Y creo que tenemos que pedir también que debemos iniciar ya programas que permitan formarnos y comprender más el uso de estas tecnologías antes de que sucedan cosas más graves, ¿no? Claro. Y por último, ya estamos a partir de entre los 7 y los 12 años, tenemos esta horquilla de introducción ya de menores que tienen sus propios dispositivos, algunos de ellos muy caros, y a partir la estadística Desde los 7 está diciendo años. alrededor del 84% de los menores tienen su primer smartphone con 12 o 13 años. Entonces, bueno, es una edad crítica, es una edad donde podemos razonar y podemos comprender muchas cosas como es lógico sobre el mundo. Iniciamos la preadolescencia, pero todavía tenemos muchas dudas y no somos capaces de marcar ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay algunas normas básicas que yo recomiendo que pueden ayudarnos a gestionar esto. En primer lugar, uno, No sé si dejar las normas para la vuelta de la publicidad. oh my God, ¿Qué te parece? como usted mande. Sí, porque yo creo que esto es muy interesante, así que vamos a escuchar unos consejitos y 11 y 31 minutitos, nos queda media hora, estamos disfrutando como si fuera un helado de todo lo que nos está contando nuestro psicólogo y de lo que nos va a contar, lo dejamos ahí antes de la publicidad, de esas recomendaciones que ibas a hacer o normas. Sí, algunas claves que nos pueden en este ayudar caso, para gestionar este asunto, ¿no? Exacto, estamos hablando de los niños y jóvenes, más bien niños casi, porque son niños todavía, Sí. con respecto a las tablets e internet. En primer lugar, el punto número 1 para mí es que una tablet o un smartphone es un privilegio. Por lo tanto, no es una necesidad básica, no es educación, salud, cuidados, afecto, alimentación, es una cuestión añadida. Por lo tanto, hasta la mayoría de edad o hasta que los menores, pues por ejemplo, inicien sus procesos de prácticas o tengan sus propios ingresos, esto es una compra que hacen las familias y que regalan a los menores. El control, punto número 1, de estas tecnologías debe recaer sobre los padres y las madres, no sobre los menores. Esto en primer lugar. Claro. Segundo, ¿qué vamos a controlar en primer lugar? La duración, la cantidad de uso que se hace de estas tecnologías. Más de 2 horas diarias es demasiado tiempo para Sí. utilizar para esto. Esto es muy importante. Muy importante. El tema de la duración es muy importante. 20, 30 minutos en menores de 7, 10 años es muchísimo tiempo Mucho. diario. A nosotros los adultos nos parece poco, Sí, sí, pero para un es niño- suficiente tiempo. Claro. No nos olvidemos de que hay hábitos como el hábito de la lectura o, como comentábamos, el juego o la actividad física muy importante, Claro. que es crucial y que debemos incentivar por encima del uso de estas Por tecnologías. supuesto. Siguiente punto.
debemos tener un control absoluto sobre estos terminales. El control parental, ¿qué es el control parental? Todos los terminales en su software, en la programación de sus sistemas operativos, permiten que los padres establezcan filtros, ¿no? Para prohibir, por ejemplo, que se pueda acceder a ciertas páginas web que sean de contenido sexual, violento, ¿no? Incluso en la tele, que es una Smart TV también. Exacto, Claro. incluso en la televisión. Sí. Por ejemplo, Hay un control parental. plataformas como HBO Exacto. introducen ya canales específicos para menores, donde están los dibujos animados, Exacto. las pelis de animación y los documentales, y no se puede acceder a la planilla general de la plataforma, porque ahí hay contenido que es violento o que tiene contenido sexual no adecuado para estas Claro. edades. El control parental es crucial y debemos dedicar un tiempo a esto. Pueden buscarlo en internet, es muy sencillo de programar y mi recomendación es que los padres y madres lo hagan. Siguiente punto. Los terminales se cargan por la noche en un lugar común, que puede ser el salón, la cocina. No se ponen a cargar en la mesa de noche. Esto es muy importante. Unos menores, especialmente los adolescentes, con la excusa de que escuchan música Claro. o que hacen alguna Le actividad, pueden hacer más uso libre sí, se quedan con el terminal durante Claro. la noche. No, los terminales a partir de la tarde no los vamos a usar. Y hay dos razones para esto. Primero, son horas donde tenemos menos control sobre el uso que se está haciendo del terminal. Claro. Y segundo, y más importante, la luz de las pantallas Sí, altera los procesos naturales del del sueño. Entonces, vamos a tener, ya de por sí, hay muchos cambios en el sueño en la adolescencia porque los adolescentes desarrollan dos situaciones, como hipersomnia, es decir, momentos que están muy cansados, Cansado. todo este cambio metabólico que van sufriendo, y O al también contrario, momentos entiendo. donde pierden el sueño Sí, sí. y les cuesta más conciliar el sueño, quieren trasnochar más, su cerebro pide más noche que día. Claro. Son estos menores que llegan muy cansados y bostezando al instituto o al Por la colegio. mañana, sí. Entonces es muy importante que eliminemos este tipo de distracciones porque efectivamente alteran el sueño y en algunos casos pueden generar insomnio a largo plazo. Muy bien. Y por último, debemos establecer unas normas. Hay que escribir un contrato con los menores, escrito, sobre el uso de los terminales, en qué horario se puede usar, en qué momentos no se va a poder usar, qué cosas hay que hacer antes para poderlo coger. Y todo el acceso a redes sociales y a plataformas digitales debe ser con contraseñas que escriban los padres o que conozcan los padres y madres. Una cosa muy importante, está prohibido el uso de Facebook o de Instagram, por ejemplo, en menores de 13 años, 14 años, depende de cada plataforma. Bien. Debemos controlar esto. Y aunque tengan ya 15 años, son menores y son responsabilidad de sus padres. Por Bueno, son supuesto. responsabilidad de toda la sociedad, Sí. pero la tutela está sobre sus padres. Debemos conocer las contraseñas de estas plataformas y tener acceso a ellas. ¿Vale? Claro, mi pregunta sería ahora, si yo fuera madre y si ya todo esto hubiera ocurrido, ¿cómo, es decir, si ya mi niño tiene el tablet y ya se maneja solo, ¿cómo empezar a controlarlo? Porque entonces empiezan los problemas, ¿no? Y se ponen agresivos incluso a veces, entiendo, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Gracias. Hazme otra. Hazme otra. No, la cuestión aquí es, nosotros, es decir, como padres o madres, nosotros ponemos en los límites del mapa. Claro, las normas, evidentemente, pero... Entonces, claro, activamente debemos poder hacer esto. Una manera bastante sencilla de iniciar esto es a través de debates y conversaciones en casa. No hace falta broncas sumarísimas en el sofá para afrontar este tipo de cambios. Vamos a sentarnos y a reflexionar. Sí, no. Y a reflexionar con honestidad. Mira, tengo miedo de esto, sé que eres responsable, sé que para ti es importante usar el smartphone, etcétera. ¿Vamos a negociar de alguna forma o no es la palabra? No, nosotros no negociamos conductas con los menores, No. negociamos significados. Ah, vale, es bueno, decir, sí. es decir, nosotros legítimamente ponemos ciertas normas de protección, podemos negociar juntos el cómo va a funcionar ¿Cómo? esto, pero no dónde están los límites. No, por supuesto, Eso no es pero el negociable. cómo gestionarlo sí, ¿no? Exacto, podemos Vale. llegar a acuerdos, ¿no? Respecto a tu rendimiento, respecto a tu colaboración en casa, respecto a la duración o el tiempo con el que vas a usar esto. Pero es muy importante que exista supervisión y a veces estamos tan ocupadas, tenemos tantas cosas que hacer, la vida es tan compleja que olvidamos que debemos estar vigilantes ante esto. Una norma que yo pongo mucho en la consulta al intervenir, sobre todo con el tema de uso de redes sociales, es no puedes seguir ni puedes establecer conversación ni contacto con nadie que no conozcas en la vida real. Muy bien, eso está muy bien. Y esto puede ayudar a muchas familias porque es un tema muy controvertido. Hay muchos ejemplos. Yo he tenido casos de menores que han venido a la consulta asustados por intervenciones de la policía, de estas conferencias que dan por los coles explicando sobre el uso de las redes sociales y que algunos menores han tenido muchos terrores y preocupación por este asunto porque han contado casos reales donde han estado menores en conversaciones
informales con personas a través de redes sociales que tenían perfiles con fotografías de menores y eran personas que tenían 50 o 60 años. Por lo tanto, es muy importante que hablemos de esto en casa y que reflexionemos sobre que no todo el mundo dice la verdad en redes sociales, que hay mucho postureo en redes sociales y que yo no puedo tener la certeza de con quién estoy hablando. Efectivamente, yo puedo poner una foto súper chula, sonriendo y con la mano, los dedos en Victoria y estar en ropa interior de la cintura para abajo. Tú no lo sabes. No sabes efectivamente si yo estoy en la playa o esa foto la saqué hace 3 semanas y la estoy publicando ahora. Y no sabes quién soy realmente y cuál es no hay un control de la identidad a través de redes sociales. Y los menores no deberían tener conversaciones ni contacto, creo, con nadie con que no personas que no conozcan en la vida real. Oye, qué bueno esto, ¿eh? Hay algunas resistencias, por último, especialmente cuando van creciendo, en contarles los conflictos o las dudas a sus propios padres. Mi recomendación con esos menores es, no hay problema, mi opinión, y se las transmito, evidentemente creo que tus padres deben estar al tanto de lo que te sucede, pero si tienes una gran duda o algún conflicto grande, consúltalo con otro adulto de confianza. Busca otro adulto de confianza, puede ser un tío, una tía, puede ser tu tutor o tu tutora, puede ser el orientador o la orientadora del centro, puede ser un vecino o una vecina, siempre les digo, personas que sean adultas y personas que sean de tu confianza y de la confianza de tus padres, ¿no? Personas que conozcan, que te quieran bien y que te puedan apoyar. Y el resto de adultos debemos evidentemente mantener al tanto a los padres porque muchas veces se dan estos secretos de familia. A mí me ha pasado, ¿no? Que vienen familiares preocupados por menores y me dicen, sus padres no lo saben, ¿no? Me estoy diciendo primero a ti a ver cómo abordo esto, porque, por ejemplo, es bastante frecuente también en la adolescencia que los propios menores se crean perfiles falsos para poder entrar en algunas partes de las redes de interacción, para poder vigilar a otros compañeros sin ser vistos, en fin. Porque claro, también es juego simbólico en las redes sociales. Esto que hablábamos de... También jugamos a ser otros personajes, también representamos simbólicamente la realidad de maneras alternativas y los menores están sin supervisión en muchos casos en este mundo que es un mar inmenso que son las redes sociales. Sí hay que tener control porque casi a diario pues salen noticias terribles, ¿no? Con pues pederastas que contactan con niños, que los citan en un sitio, etcétera, etcétera, que les hacen fotos, por no decir otras cosas peores. En fin, ¿qué casos hay? Desgraciadamente siempre hay trampas, ¿no? Y yo creo que lo que estás diciendo es tan importante, sobre todo repetir, ¿no? Que tener un móvil es un privilegio, que transmitan eso a sus hijos, ¿no? Según mi opinión, que la duración de la tablet máxima debería ser 2 horas diarias. Y estamos hablando del tiempo máximo. No es el tiempo recomendado. Máximo. Súper importante que no se carguen en la mesa de noche, con lo cual no lo tienen cerca durante la noche ni las horas donde no los podemos controlar de esa forma tan excesiva, ¿no? Que exista un contrato, ya esto lo veo más difícil, pero bueno, el contrato debería ser previo a tener a la tablet. Es decir, si ustedes le van a regalar una tablet o un teléfono, escuchen este programa otra vez e intenten negociar desde un principio, porque negociar a lo mejor a posteriori es más complicado, ¿no? Que fue la pregunta que yo te hice, pero bueno, se puede conseguir. Claro, pero fíjate cómo somos, que lo planteamos como si nosotros no pudiésemos tener el control sobre las normas de los menores, ¿no? Decimos, hemos entrado en un territorio educativo en el que a ver cómo le planteo esto a mis hijos. No. Es decir, hay cosas que... Se lo planteo y punto. Quiero decir, y yo soy muy partidario de la educación colaborativa, abierta, flexible, y también no olvidarnos de que son responsabilidad de los adultos y de que hay cosas que nosotros debemos establecer por protección de los menores. Es que lo dice la ley del menor, es decir, debemos proteger a los menores de los riesgos de que puedan sufrir daños en su desarrollo, en su educación y en su protección de su salud. Totalmente. Y esto de las redes sociales me parece un consejo básico, ya no solo para jóvenes, sino para menos jóvenes, que no, es decir, controlar las redes sociales con nadie que no conozca en la pura realidad. O sea, porque hay mucho fantasma, nunca mejor dicho, entre comillas, ¿no? Alguien que no existe o que crea un perfil falso y que están ahí, ¿no? Súper importante no tener interacción con personas que no conozcan en la vida real. Súper importante. Excepcionalmente, porque algunas familias lo plantean y es también una buena pregunta. Oye, ¿qué pasa con los jugadores de Las Palmas que están en redes sociales? Bueno, ¿pueden también buena pregunta. Hombre, sí. Pero vamos a controlar nosotros que estén siguiendo cuentas oficiales y vamos a poder hacer un uso abierto de estas tecnologías, ¿no? El tema de las contraseñas que decías es importantísimo. Esencial, súper importante porque
porque nosotros debemos supervisar estos contenidos. Sí, pero tú sabes cómo son los chiquillos. Te dicen hoy la contraseña y mañana la cambian, porque ellos saben cómo Pero cambiar. eso debe estar en el contrato. También. Es decir, no puedes usar esta tecnología, que es una tecnología, es como la Thermomix o una tostadora. Esto es una tecnología que es una tecnología doméstica, pertenece a la casa. Y tú Ya. tienes la titularidad en este tiempo de este terminal. Pero este terminal pertenece a papá y a mamá, o a papá, si estamos en una Sí, sí, crianza sí, sí. homoparental. Sí, sí, sí. Y entonces hay que respetar estas 5 o 6, las normas que sean, para poder usar este terminal. Si no, no se puede usar, ¿no? No entramos a veces en el chantaje de es que lo tienen todos los compañeros, es que lo van a aislar en el cole, es que cómo se va a comunicar, que ellos se dicen los deberes por WhatsApp. Hay maneras alternativas. Hay maneras alternativas para comunicarse, siguen existiendo en España porque no Los han teléfonos. desaparecido los teléfonos fijos, porque De parece fijo. que no hay un mañana. Sí, es verdad que y no hay. se cayó el WhatsApp anoche, Sí, sí. entonces no. Uy, sí, Quiero decir, qué drama. Tenemos el email, muchos centros educativos tienen ya plataformas donde los papás y las mamás pueden entrar y ver los deberes que tienen, el calendario de exámenes, las Claro. propias notas de tutores y tutoras sobre asistencia, sobre comportamiento en clase, y no es imprescindible. Su uso no es imprescindible, es un privilegio, es una cuestión adicional, muy recomendable para muchas cosas, pero no debe ser un agujero negro por el que los menores se pueden escapar sin control. Por supuesto. Esto Consejos. no puede ser. Esto equivale, porque algunos terminales piensan que rondan los 600, 900 euros. Es impresionante. Nosotros estamos cogiendo, para que nos entendamos, un Ferrari, le estamos dando las llaves al menor y le estamos diciendo, pórtate bien. Sí, sí, sí. Pórtate bien. Imagínate. Y le estamos dando este coche, ¿no? Entonces, claro, este coche tú lo puedes conducir sentado a la derecha, Claro. pero debo dirigirlo yo Exacto. hasta Sí, que muy tú buen ejemplo, ¿eh? seas autónomo y puedas sacarte el carnet Muy buen y ejemplo. puedas hacer lo que quieras con tu vida y tu cultura. Mientras tanto, yo voy a decidir si quiero que tú veas los vídeos de las manifestaciones y de los disparos en Venezuela, o si quiero que veas esto que se acaba, este meme que se está publicando sobre Trump, o si quiero que veas Es verdad. este vídeo viral en el que un desalmado le está pegando una paliza a otro en no sé qué sitio. Yo voy a decidir como adulto Sí. si creo que tú puedes comprender y digerir ese contenido, porque voy a estar aquí apoyándote para que podamos debatir sobre él, para poder sostener la experiencia de que veas esto y para no seguir legitimando la violencia, legitimando el contenido sexual y sexista, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno. Por ejemplo, en estos días veíamos este vídeo de la televisión italiana que están vueltas locas, y ahora ha habido un acoso en directo en un programa de una cantante de Eurovisión que ha sido presentadora de festivales de la música en Italia, y entonces lo han tildado de broma, no sé si lo has visto, es un No. vídeo que se ha viralizado bastante por Europa, y entonces uno de los bailarines pues le pellizca el culo, en fin, Sí. la soba, la besa, Mi y entonces madre. ella acaba tirando al bailarín y tirándolo al suelo. Ah, muy bien. Y luego han expresado que esto era una broma, ¿no? Han maquillado un poco Sí, la claro, lo han situación. intentado salvar. A mí me preocupa que haya menores que vean este vídeo, que puede parecernos un vídeo curioso e inofensivo, sin acceder a debate y reflexión sobre lo que significa. Sí. Entonces, no vamos a ponernos súper alarmados, pero yo creo que un poco más de gestión, control y apoyo en este ámbito es esencial y es buen predictor de la salud del futuro de los peques y de nuestra tranquilidad en casa. Bueno, ha sido noticia esta semana el programa del hormiguero, porque también lo tildaban de ¿cómo era lo que tú decías? Micromachismo, ¿no? ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado en un programa? Efectivamente, que lo hablamos aquí, Y y luego yo se ha dije, hecho pues eco. cuánta razón tiene de micromachista. O sea, entrevistas a 5 actrices y las únicas preguntas que le hacen son, pues, si entras a una habitación y entra una más guapa, ¿qué piensas? O sea, preguntas que tú dices, pero vamos a ver, todavía estamos con esto. Claro, entonces yo, por ejemplo, Que yo estaba viendo el programa y yo decía, pero ¿qué tipo? O sea, yo vi un programa y me hacen esa pregunta y le digo, pasamos a la siguiente, por favor. O sea, claro, si un menor está viendo esto, yo lo asume como normal. Exacto. Es que es lo que pasa. Nosotros normalizamos lo frecuente. Normalizamos lo frecuente, incluso los adultos, que es mi temor también, porque Incluso los adultos. ya a base de ver esos programas y de hacer esas preguntas como, pues, ¿cuánto ligabas? Y no sé qué. Es decir, todo eran preguntas machistas directamente, todas. Sí. Así que yo creo que el acompañamiento en estos procesos es crucial. Además, en este momento, con la alarma que hay en algunos sectores con respecto al acoso escolar, el uso de las tecnologías es un elemento muy importante, porque el acoso escolar ahora no termina nunca. Antes tú tenías un conflicto en el recreo y por lo menos descansabas en la tarde y hasta el sí, día siguiente claro. lo retomabas. Qué Ahora importante lo que está el diciendo. Es acoso y continuo. la persecución sigue a través de redes sociales, sigue a través, pues, menores que crean perfiles efectivamente falsos y siguen insultando a menores, Qué o fuerte. han robado fotografías y las publican. También estamos en muchos casos menores que comparten fotografías un poco más subiditas de tono. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto y
y conocer. No hace falta que sea de una manera agresiva, ni abrupta, ni vamos ahora a tirar los móviles a la basura, ni... No. Bueno, vamos poco a poco a debatir sobre este tema, a Estamos dando profundizar sobre su consejos uso y a generar normas. Yo creo que la cuestión de los normas. contratos es muy útil. Entendamos, no es un contrato de permanencia en una telefónica, no. Estamos hablando de establecer unas normas juntos que podamos colgar en la nevera, que podamos compartir o que tengamos en un papel, que firmemos todos los miembros de la familia Bien. y que nos apoyemos unos a otros, que a veces es difícil para Sí. poderlas cumplir. Qué bueno. En esto, en las horas de estudio, en las cuestiones de la actividad física, en la higiene propia, ¿no? íntima Sí, de los sí, menores todo. y del hogar, etcétera. Sí. En las propias parejas, por ejemplo, de adultos, yo recomiendo mucho que se establezcan estos contratos, ¿no? ¿Ah, sí? Que es una cosa simbólica de, oye, ¿cuáles son mis expectativas con esta relación y cuáles son tus expectativas con esta relación? Y así podemos ir resolviendo los conflictos con los que nos vamos encontrando. Oye, todos los domingos tenemos que estar con la familia del uno y del otro. Ah, ¿verdad? ¿Cuáles Qué son, bueno. ¿Cuáles son tus necesidades respecto a esto y las mías? Tenemos que empezar a negociar. y Claro, acordar. negociar. Aquí sí se puede negociar, utilizar la palabra negociar, ¿no? Aquí sí, porque, Vale, de adulto a adulto. Claro, lo que muchas veces me dicen es, bueno, pero eso del contrato, aunque no sea escrito, ¿no? Si no sea un contrato Bueno, hablado... pero yo te doy, tú me das, Eso no ¿no? hace falta, me dicen. Y digo, no, es que los contratos ya están implícitos. Claro. Lo que estoy diciéndote es que los subas de debajo de la mesa. Claro, claro, y que Ya lo esos hable, ya que lo esos- verbalice, Ya esos ¿no? contratos están, porque hay parejas que tienen grandes conflictos Problemas. si no se hacen un regalo en San Valentín, o para unas personas es muy importante los Reyes, para otros Sí, no, para sí. unas son muy importantes las vacaciones y estar solos, para otras hacer todo juntos, para unos quedar con los amigos, para otros no, así que creo que es muy importante que esto simplemente lo levantemos debajo de la mesa y lo hablemos con claridad. A mí me encanta cuando alguien nos está escuchando en directo enfrente de la pecera y hace así con la cabeza, ¿verdad? Es que es interesante lo que estamos hablando y es interesantísimo. Y quería preguntarte también, hombre, habrá padres, aunque los padres cada vez son más tardíos, evidentemente, pero habrá padres o madres que no tengan ni idea de redes, ni de internet, ni de smartphones. ¿Qué consejo les damos? Que empiecen a ponerse las pilas, ¿no? Claro, es un tema de interés, es un tema de actualidad. Es y- por necesidad, tienen que aprender. Claro, lo lamento mucho. A Sí. mí me cuesta, que estoy más o menos al día, me cuesta llevar el ritmo porque ya me van a chiflar los de WhatsApp con las actualizaciones, o sea, no se puede actualizar más una Ah, no, aplicación. yo tengo bloqueadas No. todo tipo de actualizaciones y Entonces, yo notificaciones entiendo- porque entonces me vuelvo loca. Entiendo y le mando un fuerte aplauso a todas estas personas que no tienen ni idea de Sí. tecnologías porque es difícil, yo Es lo comprendo difícil. perfectamente, pero bueno, vamos a acercarnos a personas que siempre tenemos un adulto cerca que sí que Sí. las conoce y vamos a sentarnos, pero vamos a hacer más vida comunitaria. Sí. Sentarnos Hablemos. todos los vecinos con un sándwich de atún y millo a hablar sobre los móviles y las tabletas. Pues sí. Que hacemos pocas reuniones familiares o entre amigos y hablamos de cosas que realmente nos importan en lugar de hasta luego Mari Carmen. Sí. Vamos a hablar de cosas que son importantes para nosotros de manera distendida y crear espacios para que nosotros también podamos aprender y los menores también aprendan a autogestionarse con esto. Sí, es fantástico. Y me dijiste, en los colegios se dan Ojo, charlas de ojo. Ah, vale. Perdón, que Sí, sí. estoy seguro que si tocamos madera, ¿no? Pero que Sí. un menor enferma de algo, porque yo que sé, que tiene diabetes, y los papás y las mamás se hacen expertos en esto. Sí, enseguida. es verdad. Porque los quieren y quieren apoyarlos. Pues Claro. vamos a hacer Pues lo propio. mismo. Vamos a hacer lo propio con las tecnologías, porque es algo que nos toca a todos. Entonces, si no tenemos acceso, y es verdad que muchas personas ni siquiera navegan por Internet, no hay por qué. No hay Pero por vamos qué. a buscar personas cercanas que sepan, vamos Claro. a demandar apoyo a los centros para que Eso, tengan es que por ahí va la más pregunta de los políticas de intervención centros. sobre esto. Sí, sí, como decías bien, hay charlas incluso de la policía, me comentabas, ¿no? En centros, pues supongo que en los centros también pues se hablará de tecnología, los padres pueden acudir y preguntar en el mismo centro que alguien los pueda ayudar, ¿no? Sí, y también los papás y las mamás pueden apoyar a los centros, porque siempre estamos que las familias están demandándole cosas a los centros y también quiero dar mi apoyo Sí. público a todos los equipos docentes que están haciendo un trabajo Siempre brutal. lo dice y es verdad. Un trabajo Es brutal, verdad. a veces con muy pocos recursos Sí. y con mucha poca disposición y apoyo institucional y hacen un trabajo formidable y a veces que no dan abasto y no pueden hacer más. Entonces, también, oye, todos esos papás y mamás que sí que saben mucho de tecnología, acérquense, jolines, a los coles y vamos Sí, a ofrecer también echen apoyo una mano. para crear foros y lugares donde esto se pueda compartir. Claro que sí. Y vamos a aprovechar estos días de Canarias, estas ferias que hacemos en los coles de idiomas, Sí. estas actividades que hacemos abiertas donde vamos a jugar y alquilamos un castillo hinchable que está estupendo. Vamos también a poner un stand sobre tecnología y un espacio para poder jugar con esto Qué buen consejo. y
hablar con los peques sobre estos asuntos sin asustarlos, sin alarmarlos, sino Sí. simplemente poniendo en valor que son herramientas muy potentes. Estamos dándole un Ferrari a los menores y no estamos Ese ejemplo ha controlando sido fantástico. hacia dónde van. Ese ha sido fantástico. Yo creo que este programa es fundamental repetirlo porque es interesantísimo, sobre todo para los padres. Quería preguntarte también, porque es noticia un poco, y yo tengo mi propia respuesta, ¿no? ¿Por qué hay que gravar con impuestos los dulces y bebidas azucaradas en vez de educar a los niños? Porque la pregunta de ciertos medios de comunicación ayer y antes de ayer era: ¿está usted a favor de que se graben con impuestos los dulces, la bollería y los refrescos azucarados? Mire usted. ¿Y los que nos gusta comprarnos un refresco, un dulce, tenemos que pagar por todos o qué? Como siempre, ¿no? Te entiendo, es un tema tan difícil. Es tan difícil. Yo creo que ese es otro tema para otro día, ¿no? Podemos hablar otro día de este tema, porque Sí. sabes que hay gominolas que por las sustancias con las que están hechas producen hiperactividad. Seguramente. Sí, no, es así. Ya el azúcar de por sí te produce hiperactividad, pues me imagino. Y el azúcar es bastante más adictivo que muchas drogas, el azúcar industrial. Sí. Podemos tocarlo, da mucho de sí este tema. Sí, vale, lo dejamos. Pero lo podemos dejar para el siguiente Pues sí, capítulo. yo creo que pero sí. sí te puedo responder brevemente a esto y decirte que es un tema muy complejo y que si tengo que elegir, siempre voy a preferir la protección del menor. Y este impuesto puede proteger a muchos menores y a muchas familias que no están prestando atención a estos consumos y que va a reducir, porque el gravamen va a hacer que sea más caro. Claro, por eso y va a quería reducir, la visión de un psicólogo. Me parece muy buena respuesta. va a reducir estos consumos. Claro. Al final, pues gobernar implica también coordinar a la sociedad. Y olvidamos que la sociedad es muy grande y que no todo el mundo tiene los recursos o digamos, para entendernos, la capacidad de gestionar todo lo que necesitan, ¿no? Entonces yo no creo que sea eliminar libertades, sino en algunos casos es que es un veneno. Ponerlo más difícil en este Sí, caso, es ¿no? que en muchos casos hay muchos de estos productos que son un auténtico veneno. Entonces Sí. también está el otro punto. ¿Por qué grabamos el alcohol y el tabaco y no grabamos este tipo de productos? Pues sí. Porque claro, tú puedes comprar una plancha de marca blanca en una famosa cadena de supermercados que trae 12 piezas de cañas de chocolate por 90 céntimos. Ujú. Correcto. Entonces, claro, evidentemente esto va acompañado de otras políticas, estoy de acuerdo, políticas educativas y también Hombre. políticas de que sea de más apoyo, por ejemplo, a los agricultores de Canarias, para que comprar un plátano de Canarias o un tomate o una papa sea mucho más barato. Lo que no puede ser es que sea más comprar caro. ciertas verduras cueste hasta 5 veces más Es que increíble. comprar una pieza de bollería industrial. Es increíble. Esto también afecta a los ritmos y a las rutinas de alimentación, porque muchas familias quieren comer mejor, pero es que es No muy, se es muy puede. caro. Aunque hay mucho mito sobre esto, no es tan Sí. caro comer bien, pero claro, a la hora de tú alimentar a una familia de 5 miembros, donde Uf. solamente está entrando un sueldo, pues muchas veces la comida precocinada o la bollería industrial es una alternativa mucho más económica. Esto son los números. Sí. Y no tenemos más que comparar cualquier catálogo de cualquier... Buena respuesta y buen tema para hablar en Es otra complejo, ocasión. ¿vale? No, esta no es mi El única tema, respuesta. por bastante supuesto, no, complejo. hablaremos también Lo y de podemos hablar. bebidas, de tabaco, etcétera, etcétera, de Sí. muchas cosas que tenemos que entender desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero querida, lo que tú hablabas de la educación... Hombre, es que para mí siempre todo se reduce a lo mismo y creo que parece fácil, pero no es tan fácil. Eduquemos. Pero mira, en un país donde se graba tan alto, o sea, el IVA tan alto de la cultura que ha destruido a tantas pequeñas productoras, tantos Sí. circuitos alternativos, un lugar donde hay prisión preventiva para titiriteros y no hay prisión preventiva Qué pena. para extorsionadores para o ladrones. ladrones, es difícil, quiero decir, es muy difícil sí. que realmente Es haya una triste, mejora la palabra cultural. es triste. Ojo, que hay una mejora cultural si nosotros no participamos en ella. Recuerda, siempre lo digo, que nosotros somos quienes construimos la sociedad. Si nosotros podemos hacer cosas diferentes juntos, reunirnos para hacer cosas nuevas y distintas, y tampoco lo hacemos. Entonces también hacernos nosotros Ya cargo tenemos nuestra parte de nuestro, culpa. de nuestro propio autogobierno. Exacto. Ariel, se nos hace corto Mi escucharte cielo. una hora, ¿eh? Qué placer tenerte aquí. Repetiremos este programa porque es muy importante, sobre todo para padres y para padres, educadores, etcétera. Mucha gente que tiene que ver con los niños. Así que, bueno. Más debate, más conversación. Más debate, más conversación. Más juego con los peques y no hay que alarmarse ni tener miedo y sí supervisar, que la supervisión es un modo de apoyo y poner límites es un modo de amor.
Y si regalamos un Ferrari, hay que estar al mando del Ferrari y dejarlos de copiloto. Eso me ha gustado mucho. 11:57, nos despedimos. Gracias, Ariel, que te vas a la tele hoy. Si quieren seguirlo en la televisión española, a la 1:05. A la 1:05, estamos en directo. En directo. Y nosotros nos despedimos con la carta de la comandante.